Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 6 de octubre del 2023, clase de inteligencia de negocios. Bueno, hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la herramienta de inteligencia de negocios Weka, herramienta que nos va a servir para seguir analizando lo que es la inteligencia de negocios y las diferentes herramientas que se pueden utilizar para hacer procesos de análisis de información. En la clase anterior pues vimos un tema que era relacionado con el tema de marketing, aspectos relacionados con lo que es el e-commerce y el objetivo final era que ustedes instalaran desde ya, hicieran el proceso de instalación de Google Analytics dentro de la página web de la unidad productiva o la empresa de la región. Bien, como complemento y seguir avanzando en paralelo de ese proyecto que es el proyecto final, acuérdense que el tema de la página web es el proyecto final, pero hay que hacerlo desde ya y empezar a dar a conocer la página para que ya comience a capturar información. Ya la próxima clase sí ya vamos a empezar a mirar qué llevamos de esa página y qué información ya empezamos a recoger. Por ahora lo que yo quería era que ustedes montaran la página web en un hosting gratuito o pago, ya eso lo habíamos hablado en la primera clase, y que a partir de ahí ustedes ya empezaran a entender cómo funciona la herramienta, paso a paso. Ya instalaron el script, luego ustedes empiezan a mandar la página a sus amigos, a sus familiares, para que comience a gente a entrar a la página y comencemos a recoger información, ¿sí? Vamos haciendo todo ese proceso a medida que vamos avanzando en el desarrollo del semestre, para que cuando lleguemos por allá en noviembre ya tengamos bastante información y analicemos el comportamiento de lo que es la herramienta. Hoy les voy a introducir a lo que es la herramienta Weka, que es utilizada para hacer minería de datos, aspectos que es importante que lo tengan presente. Entonces son dos videos que les voy a entregar, entonces viene uno y pues viene el otro y vamos avanzando en el uso de la herramienta Weka para que aprendamos a manejarla. ¿Listo? Entonces bienvenidos a la clase del día de hoy. Herramienta de minería de datos Weka y vamos a hacer un pequeño taller. Entonces yo voy a grabar la clase, voy a explicar qué es lo que hay que hacer para que cada uno de ustedes lo haga en su casa y me mande el respectivo desarrollo de dicha práctica. Entonces arrancamos primero que todo hablando de lo que es la instalación del software Weka. Entonces dice, el alumno aprenderá en este taller, el alumno aprenderá a instalar el software Weka que le servirá para familiarizarse con las herramientas básicas que proporciona dicha herramienta. Entonces vamos a ir explicando paso a paso lo que debemos hacer. Introducción. Hoy en día, numerosos sistemas de información emplean técnicas de data mining y machine learning para obtener información y conocimiento de grandes volúmenes de datos, tanto internos como externos, en la entidad que posee dicho sistema de información. Como es el caso de la herramienta Weka, permite realizar diferentes análisis de datos almacenados en bases de datos relacionales, JDBC o DBC, archivos CSV y archivos ARFF. Ya sabemos que JDBC hace referencia a archivos SQL, ¿sí? O archivos de base de datos que nos permitan a nosotros conectarnos a través de este puente de datos. JDBC habla de un driver, un conector que nos permite a nosotros conectar Weka con un entorno como puede ser MySQL, MariaDB, Oracle, puede ser PostgreSQL. Archivos CSV son archivos de texto, son archivos que generan, por ejemplo, herramientas como Excel. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta en Excel, vamos a abrir acá Excel, un archivo nuevo. Yo puedo tener aquí un archivo que diga, por ejemplo, código, nombre, sexo. ¿Listo? Entonces aquí tengo el código 01, nombre Edwin, sexo femenino, masculino, perdón. Código 2, Laura, femenino. Entonces, si yo quiero hacer un tratamiento en Weka con un archivo en Excel, entonces tengo una opción, cogerlo, archivo, guardar como, examinar, y cuando le digo guardar, entonces le voy a decir que el tipo de archivo
sea diferente a un libro de Excel. Entonces puede ser un archivo CSV. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí? En este caso, SVUTF-8, delimitado por comas. Entonces yo guardo este archivo, le digo prueba, le digo guardar. Entonces el archivo se va a generar, guardar, perdón aquí. Entonces observen, ese archivo, perdón, ¿dónde quedó grabado? Un momento por favor, no me di cuenta dónde lo guardé. Archivo, guardar como, quedó en documentos. Entonces voy a documentos y el archivo, aquí está, prueba. Ustedes lo pueden, si ustedes lo abren con un archivo de texto, abrir con bloc de notas. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo quedó. Código, coma, nombre, coma, 1, Edwin M, Laura Ed. Quedó separado por punto y coma. ¿Por qué quedó separado por punto y coma? Porque yo tengo configurado el Excel. Hay que configurar el Excel para que el separador no sea punto y coma, sino que sea coma. Entonces hay que entrar y configurar el Excel. Listo, jóvenes. Entonces sigamos acá con la explicación. Y archivos ARFF, que son archivos ya propios de la herramienta Weka, donde tienen una estructura establecida y hay que respetar esa estructura para poder cargar los datos, que ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, Weka, que en español, Entorno para el Análisis de Conocimiento de la Universidad de Waikato. Es una plataforma de software para el aprendizaje automático y la minería de datos, escrito en Java y desarrollado de la Universidad de Waikato. Weka es un software libre distribuido bajo licencia GNU-GPL. ¿Sí? O sea, es un software, maneja las bondades que nos ofrece el software libre. O que una cosa, hablar de software libre o hablar de software gratis, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero de eso hay que discutirlo correctamente. Hablar de software libre es hablar de unas libertades, pero hay ciertas cosas que hay que pagar por eso. Contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos para análisis de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario para acceder fácilmente a sus funcionalidades. La versión original de Weka fue en el frontend TCL-TQT para modelar algoritmos implementados en entornos de lenguajes de programación, más unas utilidades para preprocesamiento de datos desarrollados en C, para hacer experimentos de aprendizaje automático. Esta versión, la nueva versión, es un diseño inicialmente como una herramienta para analizar datos procedentes del dominio de la agricultura, pero la versión más reciente, basada en Weka, que empezó a desarrollarse en 1996, se utiliza en muchas y muy diferentes áreas, a particular con finalidad de docentes y de investigaciones. Dentro de los principales aspectos relevantes de Weka se destacan que es una licencia pública general, GNU, que tiene una portabilidad, está completamente implementado en Java y puede correr casi en todos los entornos. Desarrollo de Weka. Entonces, a continuación describimos paso a paso el proceso para realizar la instalación de la herramienta Weka, desde la descarga del software hasta la configuración del mismo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes allá en su casa? Van a buscar, si tienen un sistema operativo Windows, lo descargan en Windows, si tienen Mac o Linux. Entra a la dirección Weka, ingresa el siguiente link. Aquí tenemos el link. Una vez entran al link, vamos a entrar al link, abrir una ventana nueva. ¿Sí? Esperamos que cargue la página. Mientras carga, vamos revisando acá el resto. Entonces, acá tenemos... perdón. Listo, acabamos. Entonces, una vez se descarga el instalador, ¿sí?, de Weka, entonces empezamos el proceso de instalación. La instalación de Weka, pues es simple como normalmente nosotros hacemos para instalar un software. Empezamos a decirle dónde va a quedar instalado, le damos next, se instala. Él le va a pedir acá que necesita el Java porque es una herramienta hecha totalmente en Java. Todos conocemos que para instalar Java
un software hecho en Java, debemos tener la máquina virtual de Java, así que el JRE. Se hace la instalación, aquí dice que instalación, bueno, se instala Java, etcétera. Tenemos ya instalado Java, etcétera, y ya tenemos la herramienta. Entonces aquí les va a aparecer esta imagen. Entonces, la imagen tiene una estructura. Hay que revisarla, la nueva versión. Vuelvo y repito, la nueva versión pues nos va a decir a nosotros, aquí está Download, Mac OS, Windows. ¿Sí? Aquí está para descargarla en Windows, hacen todo el proceso de instalación, ¿sí? De esa manera ustedes pueden hacer, ya saben lo que tienen que desarrollar. Entonces, por ejemplo, le dan clic aquí y empieza el proceso de instalación. Una vez ustedes comienzan a instalar Weka, entonces, ¿qué hacen? Vamos entonces a revisar el primer ejercicio que vamos a hacer. Listo. ¿Cómo vamos a empezar a probar el entorno de Weka? Entonces dice, Weka, el aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan crear programas que puedan aprender de forma similar o lo realizado por los humanos, es decir, aprender por sí mismos, capaces de generalizar comportamientos a partir de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos. Es por lo tanto un proceso de inducción del conocimiento. En muchas ocasiones, el campo de actuación del mismo se solapa el de la estadística, ya que las dos disciplinas se basan en análisis de datos. Sin embargo, el aprendizaje automatizado se centra más en el estudio de la complejidad computacional de los problemas. En algún momento ya hemos hablado de eso. Y cuando nosotros hablamos de Machine Learning o hablamos de inteligencia artificial orientada hacia los datos, pues es como un avance un poquito más allá de lo que es la estadística. Existen varias herramientas en la plataforma para realizar métodos de aprendizaje automatizado y con ellos el desarrollo de modelos para la solución de diversos problemas, como es en el caso de Weka, que constituye un entorno de trabajo por el cual integra una amplia colección de algoritmos. Entonces, Weka nos va a permitir utilizar una serie de algoritmos que están desarrollados en Java por el equipo de investigador de Nueva Zelanda de la Universidad de Waikato. Esa universidad pues tuvo a bien y ha liberado pues esta herramienta para que los investigadores e estudiantes lo utilicen, ¿sí? Bien, desarrollo. Entonces el alumno ejecutará paso a paso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes allá en su casa? Entonces, miren con qué consiste el ejercicio. Ustedes van a descargar la herramienta. Una vez la instalan, vamos a explorar las funcionalidades que tiene la herramienta. Entonces, para eso ustedes me van a responder una serie de preguntas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué hace? El alumno ejecuta paso a paso la continuación y describe. Una vez que Weka esté ejecutado, aparecerá una ventana denominada selector de interfaces, que nos permiten seleccionar la interfaz con la que se desea comenzar a trabajar. Las posibles interfaces seleccionadas son Simple CLI, Explorer, Experimenter y Conocimiento Flow. Listo. Entonces aquí tenemos la interfaz. ¿Para qué sirve la opción de Explorer? Entonces, Explorer. Escuchen bien para qué sirve cada una de esas. Es la opción que permite llevar a cabo la ejecución de algoritmos de análisis implementados sobre los archivos de entrada, una ejecución independiente por cada prueba. Una vez seleccionada, se crea una ventana con 6 pestañas en la parte superior, que se corresponden con diferentes tipos de operaciones, en etapas independientes, que se pueden realizar sobre los datos. Preproceso, selecciona la fuente de datos y preparación de filtros. Entonces aquí es donde ustedes van y buscan la base de datos que tienen ese documento que hablamos anteriormente. Acuérdense, hablamos 3 tipos de fuentes. Los archivos pueden ser fuentes de una base de datos, archivos que puede generar a través de un archivo separado por comas, CBC. Puede ser un archivo propio de la herramienta, ¿sí? ARF. Entonces hablamos de la primera parte, procesor, listo, clasifique, ¿qué significa? Facilidades para aplicar esquemas de clasificación entre modelos y evaluar su precisión. Clúster, algoritmo de agrupamiento, algoritmo de búsqueda de reglas de asociación. Select atributos, búsqueda supervisada de su conjunto de atributos representativos. Visualice, herramienta interactiva de presentación de gráfica en 2D. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer,
pues vamos a revisar cuál algoritmo vamos a trabajar. Aquí la idea es, por ejemplo, vamos a trabajar algoritmos de clúster. Vamos a hacer un ejercicio donde podamos implementar un algoritmo de agrupamiento que nos permita coger una gran base de datos y organizarla en clúster. Bien, sigamos. Entonces le damos clic en Explorer, ustedes hacen eso, aquí van a aparecer las pestañas como lo están viendo ahí. Entonces ya sabemos para qué sirve cada una de esas pestañas. ¿Listo? Las pestañas, entonces, además de estas pestañas, se selecciona en la parte inferior de la ventana, aparecerán dos elementos comunes. Uno es el botón de long, que al activar la figura 3, presenta una ventana textual donde se indica la secuencia de todas las operaciones que se han llevado a cabo dentro del Explorer. Entonces, como un registro, los long, acuérdense que los long es el registro que genera una aplicación. Llámese servidor o una aplicación. Experiment, esta opción permite definir experimentos más complejos con objeto de ejecutar uno o varios algoritmos sobre uno o varios conjuntos de datos de entrada y comparar estadísticamente los resultados. ¿Sí? Experiment, listo, tenemos en la ventana. Conocimiento Flow permite llevar a cabo las mismas acciones de Explorer con una configuración totalmente gráfica. Entonces la diferencia con el anterior es que nosotros podemos utilizar gráficamente y coger unos componentes y ponerlos a funcionar. Aquí tenemos la ventana que nos representa esa opción de Conus Flow. CLI, interfaz de comando, línea de comandos, es simplemente una ventana de comando Java para ejecutar clases de Weka. En el caso que necesitemos ya interactuar directamente con Weka, hacemos nosotros los propios códigos o lanzar clases que tienen Weka un poco más complejas. Entonces, primer ejercicio. Conclusiones. Anote de manera breve las principales conclusiones obtenidas en el término de esta práctica. Entonces, ustedes ya instalan la aplicación, hacen la revisión y generan una conclusión. Entonces, profesor, concluí que la herramienta hace esto, sirve para esto, tiene estas funcionalidades. Entonces, ustedes hacen unas conclusiones del ejercicio. Listo. Luego pasamos a la siguiente fase, que es preparar los datos. Entonces, vamos a coger unos archivos y vamos a preparar los datos para poderlos cargar en Weka. Entonces, el primer objetivo de la CS es, el alumno aprenderá a codificar los datos de forma específica de Weka. Es aprender a coger una base de datos que ustedes van a buscar en internet y vamos a codificarla de acuerdo al formato específico que Weka dice. ¿Listo? Dice, los atributos pueden ser principalmente de dos tipos, numéricos de tipo real o entero. Numéricos de tipo real o enteros, indicando con la palabra real o integer tras el nombre del atributo. Simbólicos, en cuyo caso específico los valores posibles pueden tomar entre llaves. Un paso previo de la búsqueda de relaciones y modelos adyacentes son los datos de ser la comprensión del dominio de aplicación y establecer una idea clara acerca de los objetivos del usuario final. De esta manera, el proceso de análisis de datos permitirá dirigir la búsqueda y hacer refinamientos con una interpretación adecuada de los resultados generados. Los objetivos, utilidad, aplicaciones, etc. del análisis efectuado no emergen de los datos, sino que deben ser considerados con detenimiento como primer paso del estudio. Los datos de entrada de la herramienta sobre los que operan las técnicas implementadas deben estar codificados en un formato específico. Entonces el formato es .arff, es el archivo, ojo, el archivo de Weka, ¿sí? No es el que yo hice con Excel, ¿listo? Este es otro diferente, el que yo hice con Excel cuando le dije examinar y le dijimos que se guardara tipo CSV, ¿sí? Ese también nos sirve, sí nos sirve, pero la idea es que ustedes aprendan a trabajar los dos formatos que pide la herramienta. Listo. Pasamos entonces acá nuevamente. Perdón, aquí, listo. Entonces, ¿cómo se debe estructurar ese archivo? Entonces, aquí me lo están explicando, ¿sí? Relación, debe, en la parte porcentaje, comentarios, el arroba, coloque la palabra relación y el nombre de la relación, ¿sí? Atributo real, 1, atributo de si son real o este tipo entero o real, así como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se hace un ejemplo donde colocamos E1, integer, E2, integer, ¿sí? Listo. Desarrollo. El alumno genera un archivo de Weka que contenga los datos de un alumno, su carrera, así como las materias que toma.
Deberá especificar los nombres de cada columna procedido por el arroba atribute y al final el tipo de archivo. En este caso, para fines prácticos, justo antes de los datos, poner arroba data, guardar el archivo como ANSI con la extensión .arff. Suba su archivo y capture la pantalla de realización de la carga del archivo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a coger un archivo y van a colocar los datos del alumno, su carrera. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar el nombre del estudiante, parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Y vamos a colocar notas en esos parciales. ¿Listo? Y vamos a cargar ese archivo. Digamos que vamos a hacer un análisis del comportamiento de los estudiantes en sus materias. Entonces, nombre de estudiante. Digamos que vamos a utilizar la materia inteligencia de negocios. Nombre. Nota del parcial 1, nota del parcial 2, nota del parcial 3 y generamos varios archivos, ¿sí? Varios registros hacia abajo. Una vez hacemos eso, de acuerdo al archivo de Weka, lo guardamos como .arff, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto y lo guardan con esa extensión, ¿sí? Listo. Toda la documentación elaborada debe subirla al portafolio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a crear y vamos generando los pantallazos de la carga de ese archivo y vamos armando el informe que me van a entregar. ¿Listo? Bien. Y tomamos las conclusiones del proceso. ¿Qué entendieron? ¿Qué dificultad tuvieron al crear el archivo? Al crear la estructura del archivo ARF, ¿sí? Que nos pide ARFF. Y todo eso me lo documentan. Me lo van documentando. Bien. Siguiente paso. El alumno utilizará los filtros para manipular los datos que se requieran. Entonces, Weka tiene integrados filtros que permiten realizar manipulación sobre los datos en dos niveles, atributos e instancias. Las operaciones de filtrado pueden aplicarse en cascada, de manera que cada filtro toma como entrada el conjunto de datos resultantes de haber aplicado un filtro anterior. Una vez que se ha aplicado un filtro, la relación cambia, ya que el resto de operaciones llevadas a cabo en el experimenter, existiendo siempre la opción de deshacer la última operación de filtrado aplicando el botón de undo. Entonces ustedes van a escoger, como ustedes tienen, ¿sí? Aquí el ejercicio, por ejemplo, se cogió sexo, edad de la persona. Ustedes van a coger los nombres. Entonces, cuando ustedes carguen el archivo, ustedes pueden tener acá y pueden aplicarle un filtro. Dicen choose y buscan el filtro que le quieren aplicar, ¿sí? Entonces dice, además se pueden guardar los resultados de aplicar el filtro. En nuevos archivos también serán de tipo ARF para manipulaciones posteriores. Entonces, ¿qué filtro van a escoger ustedes? Van a escoger un filtro, ¿sí? El que les llame la atención y lo van a implementar sobre los datos. Entonces podemos colocar, ojo, de acuerdo a lo que dije anteriormente, nombre, sexo y edad, parcial 1, parcial 2, parcial 3. Hacemos ese archivo y creamos varias filas. Póngale que me genere 20 filas, datos aleatorios, cualquiera, y genera 20 filas, ¿sí? Puede ser columnas, filas hacia abajo, listo. Después que ya tenemos eso, lo cargamos en Weka el archivo, ¿sí? Y aplicamos un filtro, ¿sí? Después que apliquemos el filtro, entonces podemos identificar y van a identificar lo que están observando. La idea aquí es la primera introducción, ¿no? Vamos a hacer un proceso de familiarizarnos con la herramienta, ¿listo? Por ejemplo, aquí le está calculando, le está diciendo que hay, si usted en el ejercicio, usted le está diciendo que hay unos atributos, sexo, edad, y de X, no sé qué significará el que hizo la herramienta. Dice, y muestra acá, sexo femenino, sexo masculino, sexo femenino. O sea, que hay tres elementos, tres personas que hay 217 con sexo femenino y 63 con masculino. Y una herramienta y uno que como está metido una etiqueta diferente, FF, lo está detectando como un elemento diferente. Está hablando de que está detectando tres atributos y
283 instancias. ¿Sí? ¿Instancias qué son? Las filas, instancias de una clase. ¿Qué es la instancia de una clase? Un objeto. ¿Qué es un objeto? La instancia de una clase. Y cuando yo estoy hablando de que un objeto es la instancia de una clase, entonces estoy hablando objeto estudiante y, la clase estudiante y el objeto sería Juan, sexo masculino y las notas de esa persona. Ese sería el objeto. Juan es un objeto de la clase estudiante. Listo. Entonces hasta ahí vamos haciendo el ejercicio. Listo. Ahora aquí vamos a hacer un proceso de agregar un filtro. Ustedes miren cómo se hace. Puede verse que los filtros de esta opción son tipo no supervisados. Son operaciones independientes del algoritmo de análisis posterior, a diferencia de los filtros supervisados de selección de atributos. Se operan en conjunto con el algoritmo de clasificación para analizar su efecto. Están agrupados según modifiquen los atributos resultantes y seleccionen un subconjunto de instancias. Ya hablamos de instancias. Los filtros de atributos pueden verse como filtros verticales sobre la tabla de datos y los filtros de instancias como filtros horizontales, que pueden verse que hay más de 30 posibilidades. Entonces, la idea es que ustedes escojan un filtro y lo pongan a funcionar, a ver qué observan. Filtros de selección. Vamos a filtrar atributos remove, que permite eliminar una serie de atributos del conjunto de entrada. En primer lugar, procedemos a seleccionar desde el árbol desplegado en el botón Choose el filtro. A continuación, configuramos para determinar los atributos que queremos filtrar. Entonces, por ejemplo, yo quiero eliminar desde que no aparezcan los de sexo femenino. Entonces yo puedo eliminar eso y él lo que hace es que él remueve a todos los que tienen sexo femenino. Si yo no quiero eliminarlos, que no quiero que aparezcan en mi estudio, digo no, mi estudio es solamente sexo masculino, entonces es sexo femenino, entonces elimino a todos los de sexo masculino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando una base de datos y quiero eliminar a todos, ya no necesito analizar todos los 3 parciales. Voy a analizar lo que está ocurriendo en el parcial 1 y el parcial 2 y el parcial 3 no. Yo puedo eliminar el filtro y vamos a eliminar la columna parcial 3. Entonces, todo ese tipo de filtros los podemos implementar en la fuente de datos que tenemos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, cojan la base de datos y comiencen a remover aplicándole filtros de remover y van ustedes probando. Y van identificando qué va apareciendo en cada una de las ventanas, ¿sí? Y ahí comenzamos entonces a introducirnos en el tema de lo que significa el filtro WEC, la herramienta de WEC. Entonces, por ejemplo, aquí dice, como primer filtro de selección vamos a eliminar los atributos de entrada indicándole el cuadro de configuración, el filtro remove. Entonces ahí le dicen, aparece eso, remover, ¿sí? Y hacen el respectivo proceso. Y ustedes van revisando, repito, van revisando y van documentando lo que observan. Y de esa forma me van a entregar el documento, ¿sí? Entonces, les voy a hacer esto en la clase de mañana. Esto no es para entregarlo dentro de 8 días. La clase de hoy, ustedes lo hacen en el transcurso de la noche, la clase de las 4 horas, y al final de la noche me mandan el documento, ¿sí? Lo instalan, hacen el proceso y me envían el respectivo documento. Entonces ahí comenzamos a analizar el tema de lo que tiene que ver con WEC. La parte de discretización. La parte de discretización es la parte donde yo puedo transformar unos datos, ¿sí? Es un filtro que me permite a mí coger y generar como intervalos. Entonces, por ejemplo, yo necesito decirle a la aplicación que me busque los que perdieron, que me saquen un lado los que perdieron el primer parcial y los que ganaron el primer parcial. Entonces yo al hacer el proceso de discretización, lo que ocurre es que él me va a permitir a mí hacer como un límite. Te quedan 2 fronteras, los que ganaron y los que perdieron. Y de esa forma aplico el filtro, ustedes ya no van a aparecer todos, sino que me va a categorizar de acuerdo a los que perdieron y de acuerdo a los que ganaron. Entonces de esa forma yo puedo hacer el filtro de discretización. Entonces dice, voy a leerlo textualmente qué dice sobre ese filtro. Estos filtros son muy útiles cuando se trabaja con atributos numéricos, puesto que muchas herramientas de análisis requieren datos simbólicos y por lo tanto se necesita aplicar esta transformación antes.
también son necesarios cuando queremos hacer una clasificación sobre un atributo numérico. Este filtrado transforma los atributos numéricos seleccionados en atributos simbólicos, con una serie de etiquetas resultantes de dividir la amplitud total del atributo en intervalos, con diferentes opciones para seleccionar los límites. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. Tienen la base de datos, parcial 1, parcial 2, parcial 3. Entonces yo necesito que ustedes me hagan el proceso de discretización, ¿sí? Digamos que ustedes generan una cuarta variable. Digamos que vamos a generar una cuarta columna definitiva. Y vamos a discretizar la columna definitiva de tal forma que me muestre quiénes ganaron, quiénes tienen menores de 3 y quiénes tienen mayor de 3. ¿Sí? Menores de 3 son los que perdieron la materia y mayores que 3, 3 y entra 3 ahí, 3 y los mayores son los que ganaron la asignatura. Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, descargamos Weka, armamos el archivo, busquen, hagan diferentes 30, 40, 50 en Excel, pueden hacer varias filas, varias instancias, y una vez tienen eso, entonces arman el archivo de acuerdo a lo que pide la herramienta Weka. ¿Listo? Cargan el archivo en la herramienta, documentan lo que están haciendo, hacen el proceso de análisis de datos, le aplican un filtro. Yo les estoy haciendo aquí que eliminen, el filtro de eliminar, quiten unas cosas, obviamente las ponen. Y por último, hacemos el proceso de filtrado y discretización. ¿Qué van a hacer? Van a coger la columna definitiva y van a decir quiénes están en el intervalo. Es más, si queremos ser más complejos, podemos decir, ojo, acuérdense que en la universidad, bueno, no sé, en Aguachica no estoy seguro, pero por ejemplo aquí en Ocaña, el que le quede la asignatura menor que 2, la pierde. Entre 2 y 2.9, habilita. Y entre 2.95 o 3, adelante, gana la materia. Eso lo podemos nosotros hacer con el proceso de discretización, colocarle esos intervalos para que él me filtre y me organice los datos de esa manera. Listo, jóvenes, esa es la tarea que vamos a hacer el día de hoy. Aquí ya me instaló Weka, aquí lo puedo instalar, le digo abrir, esta es la nueva versión que tenemos. Vamos a ver qué me muestra, ya que ya alcanzó a descargar. Esperemos que cargue. Entonces ese es el ejercicio, espero que lo van a hacer. Cualquier duda, inquietud, estamos pendientes, pero el ejercicio es muy simple. Es una primera introducción a la herramienta Weka y vamos a empezar entonces a trabajar la herramienta. Pero vamos a empezar paso a paso para que no se me estresen tanto. Cogemos los datos, armamos el archivo ARFF, ¿sí? Extensión ARFF, ¿sí? Aquí me está pidiendo, le digo que sí, ¿sí? Ahí lo estoy instalando, va a empezar el proceso de instalación. Acuérdense que necesitamos Java, porque es una herramienta hecha en Java y se necesita tener instalado Java. Entonces, de esta manera comenzamos nosotros a introducirnos en el tema de la minería de datos. Entonces, es importante que también hagan lo siguiente. ¿Qué van a hacer? Arman el archivo de acuerdo al ejercicio planteado. Listo, aquí está, le estoy diciendo instalar, y comienza el proceso de instalación. Listo. Van a hacer el siguiente ejercicio. Acuérdense que inicialmente se pueden cargar el archivo de 3 fuentes de datos. ¿Listo? Base de datos JDBC o DBC, de un archivo separado por comas y de un archivo propio de la herramienta, que es el que van a construir ustedes. Pero también vamos a generar ese archivo separado por comas y me lo van a cargar. Y van a hacer las mismas operaciones que hicieron. Van a ver ustedes si funciona bien la herramienta o es mejor crearle la estructura que él pide. ¿Sí? Ustedes van a comparar eso. Repito, van a coger la herramienta, van a hacer el mismo archivo, ¿sí? En un archivo separado por comas y lo van a subir y van a subir obviamente el propio que es el RAFF, ¿sí? Que es el archivo que les permite a nosotros hacer el proceso de operación en la herramienta Weka. Y van a comparar. Usted me dice, profesor, funcionó exactamente igual. No, profesor, creo que se debe trabajar mejor con el archivo que Weka pide. ¿Sí? Entonces, ese es un ejercicio, porque esto tienen que probar y uno mismo probar y así va uno aprendiendo. Listo, ya me instaló
ya me instaló la herramienta. Esperemos que cargue. Listo. Ese es el proceso. Empezamos entonces a revisar el tema de Weka y de esa manera vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio. Cuando ustedes ya comiencen a trabajar acá, van a revisar el tema del filtro. Por ejemplo, mira el filtro que aquí que se colocó. ¿Sí? Él está haciendo un intervalo, dice información 2.58, hay uno solo. O sea, como es el proceso de discretización, entonces ya me cogió esos 283 atributos que tengo acá arriba, ya me los empezó a organizar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque le aplicamos el filtro de discretización, ¿sí? Que acá lo tenemos. ¿Listo? Al aplicarle el filtro de discretización, aquí vemos el ejercicio y aquí vemos la figura, ¿sí? Entonces ahí comienza a mostrarle a uno, pasamos de tener una gráfica de 3 elementos, pasamos a tener una gráfica un poco más compleja, ¿sí? Entonces ese es el ejercicio y esa es la introducción que vamos a darle al proceso.